Bueno, hoy les voy a hablar sobre el grupo de trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Este grupo de trastornos lo integran 5 trastornos y voy a hablar sobre el diferencial y la prevalencia de cada uno de esos trastornos. Entonces empezamos primero con el trastorno negativista desafiante. Bueno, este trastorno se caracteriza porque acá la persona, el individuo, es muy desafiante a la autoridad, es de que esos típicos que contestan, sí, ¿qué? Usted no me manda a mí, yo hago lo que yo quiera. Entonces, para diferenciarlo, se diferencia de una serie de trastornos y voy a empezar con el primero. El primer diferencial sería trastorno de conducta. Entonces, el trastorno negativista desafiante se diferencia del trastorno de la conducta porque el trastorno de la conducta es un poco más, un tipo de conductas más agresivas como robar, engañar, invadir las propiedades ajenas. En cambio, el negativista desafiante no llega a ese nivel de gravedad. Bueno, otro diferencial con el negativista desafiante, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, en cuanto al negativista desafiante, las personas se distraen, pero no es por falta de atención, sino más bien es porque son así, o sea, les gusta como desafiar a la autoridad, ser negativista. En cambio, en el déficit de atención e hiperactividad es por falta de atención, porque ven algún estímulo y se distraen fácilmente por esto. Luego tenemos el diferencial con depresión o trastornos bipolares. En depresión y trastornos bipolares, estos son más trastornos del estado de ánimo. En cambio, el negativista desafiante no tiene tanto que ver la parte emocional. Por otro lado, también tenemos el diferencial con el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Entonces, aquí hay que aclarar un punto muy importante, y es que cuando vemos una persona con criterios de estas dos, es mejor, o sea, prevalece más ponerle el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, ya que abarca más que todo muchas cosas. Entonces, si estamos dudando entre regulación disruptiva del estado de ánimo y negativista desafiante, pongamos primero el de regulación disruptiva del estado de ánimo. Y se diferencian porque pues en el trastorno negativista desafiante la persona se enoja pero no alcanza niveles tan intensos como en el de regulación disruptiva del estado de ánimo. El diferencial con el trastorno explosivo intermitente. Bueno, el trastorno explosivo intermitente, la persona es más de que explota ante cualquier estímulo pequeño, que otras personas no reaccionarían así. En el negativista desafiante no, la persona no tiene como estos intentos de ir hacia los objetos, de que son capaces de agredir a las personas, a los objetos por cualquier cosa mínima. Esa es la diferencia principal entre estos dos. Y luego también tenemos el diferencial con las discapacidades intelectuales. Bueno, en discapacidades intelectuales las personas pueden llegar a desafiar y a ser negativistas, pero no es como tal de una manera consciente como en el negativista desafiante. También tenemos diferencias entre el trastorno del lenguaje y el trastorno negativista desafiante. Bueno, en el trastorno del lenguaje la desobediencia se puede ver a problemas de lenguaje, a problemas de comunicación. En cambio, en el negativista desafiante la desobediencia es porque a la persona no le importa la autoridad y siempre va a estar desafiando y negando las cosas. Y ahora sí, por último, el diferencial entre ansiedad social y el trastorno negativista desafiante. Entonces, una principal diferencia es que la ansiedad social es más como la persona tiene el miedo a sentirse evaluado por los demás. En cambio, el negativista desafiante solamente nega, desafía y pues no tiene pie a la autoridad. Luego, nuestro segundo trastorno de este grupo sería el trastorno explosivo intermitente. Este se caracteriza porque la persona reacciona ante pequeños estímulos de una manera que no es adecuada. O sea, entonces es esa típica persona que, digamos, si va caminando y se tropieza con un objeto, de una vez va a tomar de una vez la acción de enojarse con el objeto, de ser grosero, inclusive hasta con los animales. Un animal se le pasa por su camino y quizás esto lo molestó, va a pegarle. Entonces estos son los explosivos intermitentes. Tenemos el diferencial de explosivo intermitente con el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. La principal diferencia con el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo es que en el trastorno de regulación disruptiva la persona tiene como su estado de ánimo la mayor parte del tiempo, no por episodios, como en el explosivo intermitente, que es solamente cuando reacciona ante esa cosa, esa pequeña cosa que le generó esa reacción así a ser grosero, violento, etc. También tenemos el diferencial con trastorno de personalidad antisocial o límite. Bueno, estos trastornos incluyen arrebatos agresivos, pero con menor impulsividad y violencia que en el trastorno explosivo intermitente. Por otro lado, también el diferencial con delirium, trastornos neuroconectivos y lesiones cerebrales. Entonces, si los arrebatos agresivos se ven a daños cerebrales o enfermedades médicas, no se debe diagnosticar trastorno explosivo intermitente. Luego, el diferencial con intoxicación o abstinencia por sustancias. Entonces, la principal diferencia aquí sería que estos episodios se presentan solamente cuando la persona está bajo el consumo de sustancias, mientras que en el explosivo intermitente es básicamente todo el tiempo, la persona todo el tiempo es así.
Luego nuestro tercer trastorno, que sería el trastorno de la conducta. Entonces el trastorno de la conducta se caracteriza por que son primero que todo menores de 18 años los que se diagnostican con este trastorno. Entonces este trastorno es más que todo de que roban, engañan, cero empáticos, pueden llegar hasta invadir propiedad ajena, a violar, a agredir, todas estas cosas. Y se diferencia con el trastorno negativista desafiante. Pues esto es mucha redundancia porque pues ya lo expliqué anteriormente. En el negativista desafiante ya expliqué la diferencia, entonces no lo voy a volver a explicar. También se diferencia este trastorno de la conducta con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces pues lo mismo que he repetido todo el tiempo, el déficit de atención e hiperactividad, las personas son de esta manera porque son muy, se distraen, o sea, ven cualquier estímulo y se distraen. Yo estoy en este momento acá, pero veo a mi compañera allá y voy a quedar allá. Entonces eso es la hiperactividad. En cambio en este no, la persona acá está consciente de lo que hace, está consciente que agrede, que daña, que hiere, y no van a tener como esa conciencia. También se diferencia con el trastorno del estado de ánimo, depresivo mayor y bipolaridad. Entonces en estos trastornos que mencioné, los problemas de conducta suelen estar asociados a los episodios que presenta la persona cuando está en estos estados. En el trastorno de conducta no, la persona es así todo el tiempo. También tenemos el diferencial del trastorno explosivo intermitente con este trastorno de la conducta, y pues la principal diferencia sería que el explosivo intermitente reacciona ante pequeños estímulos y no es así todo el tiempo, y que en el explosivo intermitente la persona siente como la culpa de que pues no estoy haciendo bien, pero le va a importar porque lo va a seguir haciendo. En el trastorno de la conducta no, la persona es cero empática, la persona acá no tiene empatía por todo lo que le hace a su alrededor. Bueno, y como cuarto trastorno tenemos la cleptomanía. Este se caracteriza porque la persona roba, pero sin tener como ese valor del objeto. Entonces roba algo pero no con el valor del objeto que tiene. Ya cuando el diferencial de cleptomanía sería con robo ordinario, porque pues en cleptomanía la persona no lo hace por el valor del objeto, y en el robo ordinario sí, la persona sí está sabiendo lo que está robando y lo hace por un valor. Y por último, como quinto trastorno, la piromanía. Entonces este se caracteriza porque a la persona le gusta ver cómo el fuego consume las cosas, y los diferenciales sería con otras causas de provocación de incendio intencionado. Entonces las personas que provocan incendios de manera intencionada y no como por ver el desgaste del fuego. Y también con... Bueno, y ahora que ya les expliqué todos los diferenciales de los 5 trastornos que conforman este grupo, ahora les voy a leer la prevalencia de cada uno de estos 5 trastornos. Entonces, como primero tenemos el trastorno negativista desafiante. Entonces la prevalencia de este es entre el 1% y el 11% de la población. En promedio se estima un 3,3%, más común en niños que en niñas antes de la adolescencia. Proporción 1,4 niños por cada niña. En adolescentes y adultos esta diferencia entre sexos ya no está tan clara ni concisa. Luego tenemos el trastorno explosivo intermitente. Aproximadamente 2,7% de la población tiene el trastorno explosivo intermitente. Es más común en personas jóvenes y menos frecuente en adultos mayores. También es más frecuente en personas con nivel educativo de secundaria o menor. Por otro lado, el trastorno de la conducta afecta entre un 2% y más del 10% de la población. La media está alrededor del 4%, la prevalencia es similar en diferentes países sin importar etnia o raza, y aumenta desde la infancia hacia la adolescencia. Es más común en niños que en niñas, y pocos niños con trastorno de conducta reciben tratamiento adecuado. Por otro lado, la cleptomanía. En la población general, la cleptomanía es muy poco frecuente, con una prevalencia de aproximadamente 0,3% a 6,0%. Sin embargo, entre las personas detenidas por robo en tiendas se presenta un 4% a 24% de los casos. Afecta más a mujeres que a hombres, con una proporción de 3 a 1. Y por último, la piromanía. La prevalencia exacta de la piromanía es desconocida. Prender fuego solo ocurre aproximadamente en el 1,13% de la población. Y la piromanía como diagnóstico primario es muy raro. Y en personas con antecedentes penales por incendios repetitivos, solo un 3,3% cumple con los criterios de este trastorno de piromanía. Hola, mi nombre es Alejandra y soy experta en trastornos somáticos. Y mi frase es: todo duele menos los exámenes. Déjenme ver si tienen fiebre. ¿Tienen fiebre? ¿Yo tendré fiebre? Sí. Segundo. Listo, comencemos. Listo, primero empezamos con los trastornos de síntomas somáticos. Su prevalencia es del 5 al 7% en población en general y es más frecuente en mujeres. En cuanto al diagnóstico diferencial, está la ansiedad por enfermedad. Aquí predominan las ideas sobre estar enfermo,
aunque los síntomas físicos sean leves o incluso inexistentes. Luego tenemos el trastorno de conversión. Se presentan síntomas neurológicos como la parálisis, la pérdida de visión o la pérdida del habla, pero sin ninguna base médica. Luego tenemos la depresión, en donde también hay síntomas físicos, pero el eje central es el estado de ánimo deprimido. Y luego tenemos el trastorno de pánico, donde los síntomas físicos son agudos, breves y ligados a crisis repentinas. Luego tenemos el trastorno de ansiedad por enfermedad. Este era el que antes se conocía como hipocondria. Su prevalencia es entre el 1,3 y el 10% y afecta por igual tanto a hombres como mujeres. En el diagnóstico diferencial, primero tenemos el trastorno de síntomas somáticos. En este sí hay síntomas físicos y fuertes, persistentes también. Luego tenemos el trastorno de ansiedad, en donde puede haber preocupación por la salud, pero no es el foco central y suele ir acompañado de otros miedos. También tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, donde es lo mismo que el anterior, pero puede ir acompañado de miedos o rituales. Luego tenemos la psicosis o delirio somático. Ahí la persona tiene una creencia fija que es inmovible. Por ejemplo, tengo un chip implantado en la piel, no deja espacio para ninguna duda. Luego tenemos la depresión. Es la preocupación excesiva por la salud, pero forma parte de un cuadro más amplio. Luego tenemos el trastorno de conversión, que prevalece entre el 2 y el 5% y sucede más en clínicas neurológicas. Es más frecuente en mujeres y en contextos de menor acceso a salud o a la educación. Luego, en el diagnóstico diferencial, tenemos trastornos neurológicos reales, como donde uno tiene que descartar si es una epilepsia, una esclerosis, entre otros. Obviamente, pues esto se tiene que hacer con base de estudios médicos. Luego, el trastorno de síntomas somáticos. Los síntomas son más variados, no solo neurológicos. Luego, el trastorno facticio o la simulación. En conversión no hay intención de engañar, la persona realmente lo vive. Luego, en trastornos disociativos, donde también puede solaparse, especialmente si hay una amnesia, una despersonalización o una desrealización. Y por último, el que es más complicado de detectar o diagnosticar, el trastorno facticio. Su prevalencia es más común en mujeres jóvenes y sucede más en contextos médicos, pero pues como ya lo dije anteriormente, este es el más raro de detectar. Primero con simulación, ya que en simulación hay una ganancia externa clara, como el dinero, la evasión, entre otros, mientras que en el facticio el beneficio es interno, sentirse cuidado, sentirse importante. Luego tenemos trastornos somáticos o trastornos de conversión, y ahí pues no hay producción intencional de síntomas, es de manera inconsciente. Luego también tenemos el trastorno de personalidad límite, donde puede haber engaño, manipulación, mentiras, pero el objetivo no es necesariamente parecer enfermo. Listo, y esto sería todo por los trastornos somáticos y su diagnóstico diferencial. Sin más que decir, adiós. Y recuerden, ustedes tienen que estarse chequeando porque uno nunca sabe cuándo puede tener una enfermedad. Hola, mi nombre es Haris y soy la experta en trastornos disociativos y la frase de hoy es ¿quién soy hoy? Entonces vamos a empezar con los trastornos disociativos y en primer lugar tenemos el trastorno de identidad disociativa más conocido como el TID. Su prevalencia es del 1 al 3% en poblaciones clínicas, es más conocido en las mujeres y se debe al abuso sexual o al abuso físico. Bueno, por otra parte, el diagnóstico diferencial encontraremos otros trastornos disociativos. El TID básicamente se caracteriza porque presenta personalidades múltiples mientras los otros no. En la depresión mayor no hay fragmentación de identidad. En el trastorno bipolar no hay cambios de ánimo sostenidos y el TID lo que puede hacer básicamente, se presentan cambios abruptos de personalidad. En el trastorno de estrés postraumático o el TEPT, ambos pueden disociar, pero el TID implica una fragmentación en el yo. En la psicosis, el TID se presenta como un juicio en las voces. Por sustancias encontramos ketamina, LSD y estos pueden inducir síntomas similares. En los trastornos de personalidad, en el TID hay cambios abruptos o hay rupturas en los cambios de la identidad. En la conversión, el TID altera la identidad y no solamente los síntomas físicos. Luego encontraremos las confusiones, ya que presenta trastornos en el EEG y se requiere evaluación neurológica. Y por último, por este trastorno, en la simulación se debe descartar una ganancia o secundaria o fingimiento. Luego tenemos la amnesia disociativa. Su prevalencia es del 1,8% anual en Estados Unidos, es más frecuente en mujeres. En el diagnóstico diferencial encontraremos el TID, ya que también hay amnesia pero con identidades disociativas o identidades alternas. En el TEPT hay amnesia localizada pero el foco está en el trauma. En los neuroconectivos hay amnesia progresiva, pero esta no va a ser reversible.
En las sustancias vamos a encontrar el alcohol y las benzodiazepinas. En la lesión cerebral hay amnesia con signos neurológicos y entre otros. En las convulsiones básicamente vamos a tener que confirmar si estos resultados se dan por resultados médicos o estudios neurológicos. El estupor catatónico se va por inmovilidad general, más no la amnesia. En la edad básicamente los olvidos leves focalizados. Y luego pasamos al trastorno de desrealización o despersonalización. Su prevalencia es de 0,8 al 2% en la población general. Se da en el inicio de la adolescencia o de la adultez temprana. Es igual en hombres y mujeres y está relacionado también con los traumas de estrés. En el diagnóstico diferencial vamos a encontrar ansiedad por enfermedad. Y esto básicamente se da la preocupación por la salud más no por la percepción del yo. Luego encontramos la depresión, ya que puede haber irrealidad, pero no es el síntoma central. En el TOC, ya que no van a haber obsesiones ni compulsiones, sino la alteración por la percepción. En otros disociativos no va a haber amnesia ni identidades múltiples. En la ansiedad y el pánico los síntomas son breves o episódicos. En la psicosis el juicio de la realidad está conservado en ese trastorno. En las sustancias descartaremos cannabis, LSD o la ketamina. Y en la condición médica las epilepsias u otras causas pueden excluirse. Y en la condición médica las epilepsias u otras causas médicas deben excluirse. Soy Nicole y el día de hoy les voy a hablar sobre los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Entonces, comencemos. Estos traumas y factores de estrés son estas respuestas emocionales y conductuales que algunas personas, especialmente los niños, desarrollan luego de vivir experiencias muy difíciles como el abandono o un evento traumático. Voy a iniciar hablando del trastorno de apego reactivo. Este trastorno se da en niños que han vivido negligencia grave o abandono. Aunque es poco común, afecta a menos del 10% de los casos, incluso en contextos de negligencia. Se caracteriza por la dificultad para establecer vínculos afectivos. Ahora, ¿cómo los diferenciamos de otros trastornos? Comenzamos con el trastorno del espectro autista. Aunque ambos pueden mostrar problemas sociales, el trastorno del espectro autista incluye comportamientos repetitivos y problemas de comunicación con el trastorno de apego reactivo, pues que en este caso no tiene. Bueno, continuamos con la discapacidad intelectual. Los niños con discapacidad pueden formar vínculos afectivos acordes a su desarrollo cognitivo. En el trastorno de apego reactivo, el afecto es reducido y no hay apego selectivo. En los trastornos depresivos, aunque en la depresión también puede verse afecto plano, los niños con depresión sí buscan consuelo o un apoyo y estos pueden tener este vínculo afectivo más marcado. Continuamos con el trastorno de relación social desinhibida. Este también ocurre por abandono severo, pero a diferencia del anterior, del que les hablé anteriormente, estos niños son excesivamente sociales e impulsivos con los que son desconocidos. A diferencia del anterior, estos son más apegados, es decir, sin miedo ni filtro. Ahora, ¿cómo se diferencia este del TDAH? Aunque ambos pueden parecer impulsivos, en este trastorno no hay ni hiperactividad ni déficit de atención, que sí son claves en el TDAH. Continuamos con el trastorno de estrés postraumático. Esta es la respuesta que puede aparecer tras vivir o presenciar un evento traumático. Los síntomas incluyen recuerdos intrusivos, pesadillas, evitación de los recuerdos del trauma, hipervigilancia, entre otros. Ahora les voy a hablar de la prevalencia. En Estados Unidos, cerca del 8,7% lo presenta en algún momento de la vida. En otras regiones como Europa, Asia o América Latina, las cifras son menores entre 0,5% y 1%. Es más común en personas expuestas a eventos extremos como la guerra, el abuso sexual o los desastres. Ahora, ¿con qué se puede confundir? Con los trastornos de adaptación, si el evento no es tan extremo, pues en este caso podría ser solo una adaptación complicada. Con el trastorno de estrés agudo, que los mismos síntomas son los que ya nombré, pero duran menos de un mes. Es decir, por la duración se puede diferenciar. La ansiedad o el TOC. La diferencia está en que el trastorno de estrés postraumático está ligado a un trauma real. El trastorno depresivo mayor se diagnostica aparte si no hay síntomas claves del trauma. Y por último, con la disociación, conversión o síntomas psicóticos. Hay que diferenciarlos entre los recuerdos traumáticos, los flashbacks, y las alucinaciones o los delirios. Finalizamos con el trastorno de estrés agudo. Este aparece un poco después de un evento traumático, entre 3 y un mes, y puede ser una antesala del trastorno de estrés postraumático si los síntomas no se prolongan. La clave para diferenciarlo es su duración. ¿Por qué? Porque su duración es mucho más corta y si los síntomas persisten más allá del mes, podríamos estar ante un trastorno de estrés postraumático. Para continuar, sigo con el trastorno de adaptación. Este trastorno aparece después de un evento bastante estresante.
como una ruptura amorosa, la pérdida de un empleo o mudarse a otro lugar. A diferencia del trastorno de estrés postraumático, el evento no tiene que ser traumático, pero sí impacta significativamente la vida de las personas. ¿Cómo se puede manifestar esto? Bueno, se manifiesta con ansiedad, tristeza, la persona puede estar muy irritable o tiene comportamientos fuera de lo común y esto puede afectar su rendimiento escolar, laboral, etc. Ahora, ¿qué lo distingue de otros trastornos? El evento estresante es claro y ocurre recientemente, es decir, en los últimos 3 meses. No cumple criterios para el trastorno de estrés postraumático ni para un trastorno depresivo mayor. Y los síntomas no duran más de 6 meses. Como dije anteriormente, tiene que haber ocurrido en los últimos 3 meses. Un ejemplo típico de este trastorno es cuando una persona empieza a tener ataques de ansiedad o un llanto excesivo tras el fallecimiento de un ser querido, pero sin síntomas propios del duelo prolongado ni el trastorno de estrés postraumático. Les voy a hablar un poco sobre la prevalencia de este trastorno. Se considera uno de los diagnósticos más comunes en entornos clínicos. Hasta el 20% de personas que reciben atención en salud mental ambulatoria pueden ser diagnosticadas con este trastorno. Y por último, en pacientes hospitalizados o en crisis, la prevalencia puede llegar hasta el 50%. Para resumirles lo que les dije anteriormente, estos trastornos son formas en las que el cuerpo y la mente reaccionan a situaciones difíciles. Identificarlos a tiempo permite intervenir y brindar apoyo adecuado, sobre todo a quienes han vivido experiencias dolorosas desde muy pequeños. Hola, mi nombre es Sergio Córdoba y voy a hablar sobre el psicótico. Mi frase es nada es lo que parece. La característica central del psicótico breve es la aparición repentina de uno o más síntomas psicóticos, delirios, alucinaciones, discursos desorganizados o conducta catatónica, con duración mínima de un día a menos de un mes. Seguido de recuperación total, no debe explicarse por otra afección médica, consumo de sustancias ni por otro trastorno psicótico o el estado del ánimo. Ahora, el diagnóstico diferencial. Afecciones médicas, síntomas son directos en enfermedades como tumores cerebrales o el síndrome del Cushing, sustancias causadas por drogas, medicamentos tóxicos y se identifica por el historial del uso de pruebas del laboratorio, trastornos del estado del ánimo, si los síntomas sintomáticos ocurren durante estos episodios depresivos o maníacos. Otros trastornos psicóticos, si duran más de un mes, se consideran diagnósticos como esquizofreniforme o esquizofrenia. Ahora, simulación o síntomas fingidos de manera intencional. Trastorno de la personalidad pueden presentar síntomas psicóticos breves bajo estrés, pero suelen ser transitorios. La prevalencia, poco común, más frecuente en mujeres jóvenes, bajo situaciones de estrés continuo. Ahora el siguiente trastorno es el esquizofreniforme. La característica central del trastorno esquizofreniforme es la presencia de los mismos síntomas de esquizofrenia, delirios y alucinaciones, discurso desorganizado, pero con una duración entre 1 mes a 6 meses. A diferencia de la esquizofrenia, no se requiere un deterioro funcional significativo para su diagnóstico. Si los síntomas persisten más de 6 meses, el diagnóstico cambia a esquizofrenia. Diagnóstico diferencial. Trastorno psicótico breve, duración menor a 1 mes. Esquizofrenia, síntomas iguales pero duración mínima de 6 meses. Trastorno psicótico por sustancias o por afección médica. Los síntomas psicóticos tienen causas fisiológicas claras o sustancias, medicamentos y enfermedad. Trastorno del estado del ánimo, depresivo o bipolar. Síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos aparecen durante episodios afectivos. En el trastorno esquizoafectivo incluye síntomas psicóticos y el estado del ánimo, y al mismo tiempo otras afecciones médicas. Ahora, la prevalencia. Poco frecuente. Entre el 60 y 80% de los casos evolucionan a esquizofrenia y a trastorno esquizoafectivo. Ahora, el siguiente trastorno, esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave y crítico y crónico que presenta delirios y alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado, catatónico y síntomas negativos, con duración mínima de 6 meses e impacto funcional significativo. Los síntomas pueden aparecer en fases activas y residuales y varían mucho entre los individuos. El diagnóstico diferencial. Trastorno psicótico breve y esquizofreniforme. Trastorno esquizoafectivo. Los síntomas del estado de ánimo se presentan durante la mayor parte del tiempo. Trastorno del estado del ánimo con psicosis. Los síntomas psicóticos ocurren durante episodios afectivos. Los trastornos delirantes, trastornos de la personalidad esquizotípica, TEP,
y el TOC y el autismo. Ahora la prevalencia es de un 0,3 a 0,7, más frecuente en varones. El trastorno esquizoafectivo tiene síntomas de esquizofrenia como delirios, alucinaciones con episodios del estado del ánimo, depresivos y maniáticos. Diagnóstico diferencial. La esquizofrenia, si los síntomas del estado del ánimo son breves o predominan en trastorno bipolar o depresivos. Con psicosis sin delirios o alucinaciones, solo ocurren durante episodios afectivos, trastornos psicóticos por sustancias o afección médica, debe descartarse si hay. Relación temporal con una causa externa, otros trastornos psicóticos como el esquizofreniforme, delirante o psicótico breve, difieren en una duración o por tipo de síntomas. La prevalencia es menor al 0,3% y es más frecuente en mujeres. Hola, yo soy Juliana Mora y soy la experta en trastornos neurocognitivos. Hoy les explicaré todas sus prevalencias y los diagnósticos diferenciales de cada trastorno. El primer trastorno neurocognitivo es el delirium. Entonces la prevalencia de este dice que de un 14 a 24% de los casos ingresan a hospitales e incrementa a un 80% cuando ingresan a UCI. En el diagnóstico diferencial, el primer trastorno que encontramos es el trastorno neurocognitivo mayor o la demencia. La diferencia es que el delirium dura entre horas o algunos días y tiene algunas fluctuaciones y altera alteración y nivel de conciencia. También están trastornos psicóticos como por ejemplo la esquizofrenia. La diferencia con el delirium es que las alucinaciones son visuales y transitorias, mientras que en la esquizofrenia son más duraderas y no son tan confusas. También tenemos el trastorno depresivo mayor, en donde la depresión puede afectar el nivel de conciencia, pero se puede confundir porque simula un deterioro cognitivo, aunque no presente ninguna fluctuación o desorientación. Pasamos con el segundo de estos trastornos, que sería el trastorno neurocognitivo mayor o leve por Alzheimer. Entonces, es la causa más común de demencia, con un 60 a un 80% de los casos. Aumenta con la edad, sobre todo a partir de los 65 años. El diagnóstico diferencial comienza con el trastorno neurocognitivo vascular, en donde escala mucho más rápido, pero el Alzheimer es más continuo y más progresivo. Pasamos al trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy. Este se va acompañado de alucinaciones visuales y fluctuaciones. Y también tenemos el trastorno depresivo mayor, en donde se puede ver como una pseudodemencia, pero pues mejora con todo el tratamiento. Seguimos con el trastorno neurocognitivo mayor o leve vascular. Es la segunda causa más frecuente de todos estos trastornos y es más común en personas con hipertensión, diabetes o con antecedentes de algún ACV. Seguimos con los diagnósticos diferenciales. Primero está el Alzheimer, que la pérdida de memoria es mucho más significativa. Luego está el trastorno neurocognitivo frontotemporal, que a diferencia del trastorno neurocognitivo vascular, tiene que ver con alteraciones de personalidad y del lenguaje en etapas más tempranas. Y continuamos con el trastorno neurocognitivo mayor o leve con cuerpos de Lewy. Entonces, en este representa de un 4 a un 5% de los casos y es más frecuente en varones mayores. El diagnóstico diferencial con la enfermedad de Parkinson con demencia, en donde el deterioro cognitivo aparece mucho después, cuando la persona ya tiene Parkinson, pero cuando es con los cuerpos de Lewy puede aparecer antes o junto con los síntomas motores. También está el Alzheimer, en donde no presentan ni alucinaciones ni fluctuaciones. Y también el delirium, que puede aparecer en las fluctuaciones, pero pues el delirium es más agudo y irreversible, mientras que este trastorno es crónico y progresivo. Tenemos el trastorno neurocognitivo mayor o leve frontotemporal. Representa un 5 a 10% de las demencias y es la más común de la parte precoz. En el diagnóstico diferencial encontramos primero el Alzheimer, que afecta la memoria, pero el frontotemporal predomina con cambios de conducta o también del lenguaje. Ahora están los trastornos psiquiátricos, como por ejemplo el bipolar o el límite, que pueden simular cambios de conducta, pero no hay ninguna alteración cognitiva. También está la esquizofrenia, que
Hay un inicio más temprano y no hay ningún deterioro progresivo de las funciones ejecutivas, ni alteraciones relacionadas con el lenguaje. Continuamos con el trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a traumatismo craneoencefálico. Entonces prevalece en jóvenes, militares y en deportistas. Puede ser leve o puede ser severo. Y en el diagnóstico diferencial encontramos primero el trastorno neurocognitivo inducido por sustancias, y la diferencia es que en el traumatismo craneoencefálico hay un evento claro que precede el deterioro, y luego están los trastornos afectivos que, por ejemplo, la depresión puede parecer deterioro pero no va a explicar ningún déficit focal persistente. También están todos los trastornos facticios o de simulación que pues se notan cuando hay una sospecha por una inconsistencia entre lo que dice el paciente y lo que se encuentra en los exámenes médicos. Continuamos con el trastorno neurocognitivo mayor o leve por enfermedad de Parkinson. Hasta un 75% de pacientes con Parkinson van a desarrollar un trastorno neurocognitivo mayor. En el diagnóstico diferencial, el trastorno neurocognitivo mayor con cuerpos de Lewy, la diferencia es que en este los síntomas cognitivos preceden o coinciden con los motores. Luego está la demencia frontotemporal. En esta no se presentan ni rigidez ni temblores. También tenemos síntomas depresivos como la apatía o el enlentecimiento, que pueden confundirse con algún deterioro cognitivo. También tenemos el trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a alguna infección por VIH. Hasta un 50% de personas con VIH pueden llegar a presentar un deterioro cognitivo. Y en el diagnóstico diferencial tenemos depresión relacionada con VIH que puede simular deterioro, pero pues es reversible. Y en trastornos por sustancias que pueden coexistir y agravar este trastorno. También tenemos en todo este grupo de trastornos el trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a enfermedad de Huntington. Entonces prevalece de 3 a 7 por 100.000 personas. Inicia entre los 30 y los 50 años. Y en el diagnóstico diferencial, en primer lugar, tenemos al trastorno neurocognitivo frontotemporal. Bueno, ambos trastornos pueden comenzar con síntomas conductuales, pero en el de Huntington va a presentar antecedentes familiares. También tenemos trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que la diferencia es que en el de Huntington hay un deterioro motor que es progresivo. Tenemos el trastorno neurocognitivo por Parkinson, y la diferencia es que el Parkinson es más tardío. Por último, en todos estos trastornos tenemos el trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a enfermedad por priones. Entonces, es una enfermedad muy rara ya que se da de 1 a 2 casos por 1.000.000 de personas. Progresa muy rápido y es mortal. Y en el diagnóstico diferencial está primero el Alzheimer, que la diferencia es que este es más lento y no hay rigidez súbita. Luego está el delirium, que el inicio es más agudo y no hay ningún síntoma neurológico que sea tan rápido ni tan progresivo. Bueno, ahora yo hablaré sobre los trastornos de la conducta alimentaria en el orden en el que aparecen en el DSM-5, empezando por el trastorno de Pica y su diagnóstico diferencial. Bueno, aquí podríamos mencionar el trastorno del espectro autista o si hay alguna discapacidad intelectual. En estos casos pueden haber conductas similares, pero solo se diagnostica si solo la conducta alimentaria no se explica mejor por estas condiciones. El trastorno obsesivo compulsivo, si esta ingesta de cosas no nutritivas está impulsada por la obsesión y la compulsión. También aquí entraría lo de trastornos facticios, que es cuando la persona lo ingiere o lo hace con el fin de provocar un síntoma. Entonces, por esta parte no sería. También cuando hay deficiencias nutricionales, la persona puede tener pica, pero solo se diagnostica de esta forma si es persistente y clínicamente significativa. Ahora seguimos con el trastorno de rumiación, el cual es como el más asqueroso de todos. En su diagnóstico diferencial está el reflujo gastroesofágico, que pues en esta condición la persona lo hace sin el gusto o el placer de la regurgitación, que sería como entonces pues ahí no valdría. Y tampoco si hay algún trastorno gastrointestinal, pues el vómito no tendría nada que ver con el placer, entonces
no se puede decir que es rumiación. También entraría la anorexia o la bulimia nerviosa, porque si la persona está preocupada por el peso y hace esto preocupada por el peso, sería anorexia o bulimia nerviosa, ya sale de este apartado, no sería rumiación. También si hay trastornos del desarrollo, o sea, si una persona presenta de pronto una discapacidad intelectual, pues no valdría tampoco. Seguimos con el trastorno de evitación o restricción de ingesta de alimentos. En el diagnóstico diferencial mencionamos la anorexia nerviosa, por lo que les mencioné anteriormente. Si la persona está preocupada por el peso, se saca absolutamente de aquí. También si hay un trastorno del espectro autista, pero esto, como les digo, solo se tiene en cuenta si hay un impacto clínico significativo. También si hay alguna enfermedad gastrointestinal, se descarta porque aquí es lógica el porqué de la evitación. También existe la fobia específica, cuando la persona tiene miedo a tragar y atragantarse. No tendría nada que ver. Trastorno depresivo mayor, ya sabemos que cuando una persona se encuentra en este estado, posiblemente reduzca la forma en la que ingiere alimentos. Entonces no tendríamos que tenerlo en cuenta, llegado al caso de que sea directamente por este trastorno y no por la evitación o preocupación por ingesta alimenticia. Ahora pasamos a la anorexia nerviosa, la cual en su diagnóstico diferencial menciona varias cosas. Primero mencionamos el trastorno depresivo mayor, donde obviamente hay pérdida de peso, pero la persona en la anorexia nerviosa está preocupada por su peso y su figura. Y como lo mencionamos anteriormente, en el depresivo mayor, pues esto no sucede. También aquí entraría el TOC, pero en el obsesivo, donde pues sí es cierto que comparte rituales, pero en la anorexia nerviosa es por el tema del peso, como ya mencioné. También entra el trastorno de ansiedad social, que pues la persona pues puede evitarlo por temas de que hay público, pero realmente no está preocupada ni por su figura ni por su peso. También entraría la esquizofrenia, donde la restricción puede verse a delirios distintos de la imagen corporal. Y también por último las condiciones médicas. Pasando ahora a la bulimia nerviosa, en su diagnóstico diferencial encontramos lo siguiente. Empezamos con el trastorno de atracón, donde en la bulimia nerviosa hay purgas, pero en el de atracón no lo hay. También aquí entraría el trastorno límite de la personalidad, donde puede haber impulsividad con la comida, pero no de la forma sistemática que la bulimia nerviosa. Trastorno depresivo mayor, aquí pues la persona puede llegar a tener los atracones, pero no está ni preocupada por el peso, ni tiende a tener conductas compensatorias para esto. Y por último, los trastornos médicos. Ahora sí, por trastorno, hablando de los trastornos, el último sería el trastorno por atracón. Aquí podríamos mencionar en el diagnóstico diferencial a la bulimia nerviosa, pero aunque ambos comparten el tema de los atracones, pueden en ambos haber atracones. En el trastorno de atracón no hay purgas. También aquí podemos mencionar la obesidad, que pues que exista la obesidad no significa que hayan purgas o atracones ni malestar relacionado. También entraría el trastorno bipolar. Aquí la persona puede tener atracones, pero esto es más por episodios de manía que por otra cosa. Y también estaría el trastorno del control de los impulsos, donde sí es cierto que puede haber una pérdida del control, pero en el trastorno de atracón estamos hablando específicamente de la comida. Y ya, hasta aquí llegó nuestro video, esperamos les haya gustado y ya, eso sería todo. Hasta luego.